en Masejet Pesachim, la página Peibet Amud Aleph, estamos en la 10ª línea. Trae la Gemara una braita, Tanu Rabanan, Bau lesorfo bechatzroteyen umeatzei amaharaja en shomin laen. Hablamos en la Mishnah del Korban Pesach, que ya está donde los dueños que ya quieren cumplir la mitzvah de comer del Korban Pesach y le ocurrió impurez. Entonces vimos que si a la mayoría del Korban Pesach le ocurrió impurez, se quema enfrente de la Birá, enfrente del Beit HaMikdash, con Atzei HaMaraja, la madera del Ekdesh. Pero si es una parte pequeña, entonces lo hacen en sus casas, en sus patios, en sus techos, con madera de sí mismo. Dice la Braita que si ellos quieren quemarlo bechatzrotein en sus patios con la madera del Ekdesh, en Shomim no les permitimos hacerlo. Lifnei abira umeatzei atzman en Shomim lo mismo, si ellos quieren quemarlo enfrente del Beit HaMikdash, pero con madera de sí mismos, tampoco les permitimos. Ahora pregunta, dice la Gemara, Bishlema meatzei amaraja bechatzrotein en Shomim laen dilma faishan minayu va'atu ba'u le'edei takala. Dice la Gemara, la prohibición de permitirles quemarlos en sus patios de madera de Ekdesh es muy entendible, porque tal vez les sobra de la madera de Ekdesh, fuera lo que es necesitado para quemar el Korban que está pasul, y como sobra esa madera van a usarla para sus necesidades, y eso es una prohibición de Meilá. Entonces entendemos por qué no es permitido. Ela lifnei abira meatzei atzman maitaimelo. Pero si ellos quieren quemarlo enfrente del Beit HaMikdash con madera de sí mismos, ¿por qué es prohibido? Rav Yosef amar shelo levayesh et mi she'en lo. Rav Yosef dice la razón es para no avergonzar el que no tiene. Los que tienen que quemar el Korban enfrente del Beit HaMikdash, si va a haber parte de la gente que trae su madera y parte de la gente que necesita la madera del Ekdesh, entonces los que no tienen madera de sí mismos se van a avergonzar. Entonces para que no ocurra eso, no les permitieron traer sus propias maderas. Rove amar mipnei ahashad. Rove dice que la diferencia, la razón es por el sospecho. Si ellos traen madera de sí mismos, puede ser que les sobre de la madera más de lo que necesitaban y se la lleven de vuelta a la casa, y la gente que los ve llevando esa madera a la casa va a pensar que ellos cogieron de la madera del Ekdesh, para que no llegue a ocurrir que los sospechen. Por eso es prohibido. Dice la Gemara, Mai Beinayu, ¿cuál es la diferencia entre las dos explicaciones? Y que Beinayu de Aiteikani Bejariuta de lo Hazi la Maraja. La diferencia es si traen cañas y ramas de palmas, que son cosas que se queman rápidamente para quemar el Korban de lo que es de ellos mismos. Esa es la diferencia. Según Rav Yosef, de todos modos va a ser prohibido, porque todavía vamos a poder avergonzar a los que no tienen. Mientras que según Rove, eso pueden devolverse a la casa y nadie va a pensar que eso es del Ekdesh, porque eso no se puede usar en la Marajá, en el Mizbeach. Por lo tanto, en ese caso, no hay problema que traigan sus propios maderas, sus propios necesidades, cosas para quemar el Korban. Y sigue la Gemara y trae otra braita con un tema parecido a lo que acabamos de mencionar. Está escrito, Tnan Atam, Rosh Ma'amad haya ma'amid et atmein al shar hamizrach. El Rosh Ma'amad, el que estaba encargado del Ma'amad, él cogía a todos los Kohanim que se volvieron impuros y los paraba al lado de la puerta del Mizrach, del este del Beit HaMikdash, donde todo el mundo pasa por allá. Y pregunta la Gemara, ¿cuál es la razón que los paraban allá? Amar Rav Yosef kedei levaishan, para avergonzarlos. Esos Kohanim tenían que trabajar en Beit HaMikdash y no se cuidaron lo suficiente, se volvieron impuros, por lo tanto los paraban ahí para que para la próxima vez se cuiden mejor. Rove amar mipnei ahashad. Mientras que Rove explica que la razón que los paraban allá es para que todo el mundo los vea y no piensen que la razón que no están haciendo trabajo en Beit HaMikdash es porque prefirieron ir al trabajo de ellos. Ahora, pregunta alguna, Mai Beinayu, ¿cuál es la diferencia entre la explicación de Rav Yosef y Rove? Y que Beinayu mefanke, una posibilidad es la gente que es mefuná, quiere decir delicada, quiere decir que no trabaja. Entonces sabemos que no vinieron al Beit HaMikdash por su trabajo, porque igual no trabajan. Entonces es obvio que no es esa la razón, entonces no los van a sospechar. Y Nami de Kagadil Shishura, aquellos que trabajan en preparar cuerdas, es un trabajo muy fácil, que se gana muy poco por él. Es también obvio que no para ese trabajo dejaron de trabajar en Beit HaMikdash. Entonces tampoco los van a venir a sospechar. Entonces en ese caso también, según Rove, no había necesidad de pararlos en la puerta del este.
Y pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, HaPesach sheyatza o shenitma, un korban Pesach que salió fuera del lugar donde puede estar, en el korban mismo, que es decir, de la azara, o que se volvió impuro, entonces son dos formas de que les ocurra un psul al korban que ya no sea kasher. En ese caso, isaref miad, se quema inmediatamente, no se espera. Estamos hablando del día 14 de Nisan, y no hay que esperar una noche. Siempre la pregunta es si ahí se puede quemar inmediatamente o hay que hacer ibur tzura, que es esperar una noche. En este caso tendría que esperar 2 noches porque no se puede quemar en Yom Tov. Entonces no hay que esperar una noche y se quema inmediatamente. Como dijimos, el Pesach que salió, el korban mismo de la Zara, o la parte que es de los, si ya se hizo todo, ya se hizo shchita y se hizo zrika y lo llevaron, ya la parte que se puede comer en todo Jerusalén, si salió fuera de Jerusalén, y saref miyad, se quema inmediatamente el día 14. Nitmeu be'alim o shemetu teubar tzurato visaref beshishasar. Pero si hay impureza al dueño del korban, o que fallecieron los dueños del korban, que entonces hay un psul al korban porque no hay quien lo coma, pero por otro lado no es un psul en el korban mismo, sino en algo externo al korban, en los dueños del korban. En ese caso sí se hace ibur tzura, que hay que esperar una noche, por lo tanto se quema solo el día 16, porque en Yom Tov no se puede quemar. Rabbi Yochanan ben Broka omer af ze yisaref miyad lefi she'en lo ochalin. Rabbi Yochanan ben Broka opina que también este korban Pesach, como no hay quien lo coma, también se quema inmediatamente. Dice la Gemara, Bishlema Tameh Ktiv, con respecto a un korban que se volvió impuro, está escrito, Ve'abasar asher higa bechol tameh lo yachel ba'esh yisaref, que hay que quemar. Entonces sabemos que el korban que es su impureza se quema. El ayotze minal, ¿de dónde aprendemos que un korban que salió fue al lugar donde está permitido que él esté y por eso le ocurrió un psul, hay que quemarlo? Dice la Gemara Dichtiv, que está escrito, Hen lo uva edama el hakodesh pnima. Con respecto al korban de Rosh Chodesh, con aquel día que fallecieron los hijos de Aarón, que no comieron el korban de Rosh Chodesh, Aarón y Nadav y Elazar y Tamar, no comieron de ese korban. Moshe Rabbeinu les pregunta por qué no comieron del korban, y les dice, no se metió la sangre del korban adentro al Eijal, que también es un lugar donde no podemos llevar la sangre del korban, pnima, adentro. Entonces, ¿por qué no comieron del korban? Ahora, explica la Gemara lo que le dijo Moshe Rabbeinu. Amarlo Moshe le Aarón, madúa lo ajaltem et hatat, ¿por qué no comieron del korban hatat? Shema nichnas dama lifnai velifnin, tal vez es porque la sangre entró adentro al Eijal y por eso no comieron del korban. Amarlo lav, no esa es la razón que no comimos. Amarlo shema chutz lemchitzata yatzta, tal vez no comieron de eso porque el korban mismo salió fuera, o el korban o la sangre del korban salió fuera de la mejitza, fuera del mishkan donde pueden estar. Amarlo lav bakodesh haita, le dijo no, tampoco fue así, ella se quedó en el kodesh. Ahora la Rashi explica que en el pasuk hay aprendido una palabra extra, podría estar escrito en el pasuk en lo vadama el kodesh, que no se trajo la sangre adentro, porque es escrito pnima, también al kodesh adentro. Sin la palabra adentro entendemos que el kodesh es adentro. Entonces esto viene a decir otra pregunta más que le hizo. Le hizo, ¿acaso no se trajo la sangre al kodesh? Y después le preguntó, ¿acaso se salió la sangre para afuera? Y le dijo, no, pnima, le contestó a Aarón, no, pnima, se quedó adentro todo el tiempo. Entonces entendemos que fueron dos preguntas, para si entró al Eijal o si salió para afuera. Entonces también si salió para afuera, dijo, no, pnima, quedó bakodesh haita, quedó adentro. Amarlo, hi bakodesh haita, vehen lo uva et dama el hakodesh pnima, madúa lo ajaltem ota. Dijo, si no salió para afuera y no entró al Eijal y quedó todo el tiempo donde tenía que estar, ¿por qué no comieron de ella? Ahora, ellos quemaron ese korban, entonces vemos que había que quemarlo y no comer de él. Y entendemos que Moshe se asombró porque lo hicieron, porque no se metió al Eijal y no se sacó afuera. Quiere decir que si se hubiera metido al Eijal
o si hubiera sacado para afuera, si hubiéramos entendido por qué lo hizo. Michlal, de Inafka, si hubiera salido para afuera, Inami Ail Damalifnim, hubiera entrado adentro al Ijal, Batzrifai. En ese caso entendemos por qué hay que quemarlo. Entonces aprendemos de todos modos de aquí que si se salió fuera de su lugar, hay que quemarlo. Ahora, dice la Gemara, entonces aquí aprendemos también del psul del yotze. Si se salió de su lugar, hay que quemarlo también. Ahora, dice la Gemara, Bishlema Nitma, con respecto al Corban que recibió impureza, Gali Rachmone bekodeshim kalim, kol sheken bekodeshei kodeshim. La Torah no lo dijo, la halajá, que si se volvió impuro hay que quemarlo, lo que vimos al principio, eso está hablando de Korban Shlamim, que es Kodashim Kalim, que son menos severos, menos estrictos como Kodeshei Kodashim. Entonces, si Kodashim Kalim, cuando les ocurrió esa impureza, cuando les ocurrió impureza, hay que quemarlos, con más razón Kodeshei Kodashim, que la Kedusha es más severa, que hay que quemarlo. El ayotze, pero con respecto al psul de salir de su lugar, Ashkahan Kodshei Kodeshim. Hablamos del Korban Hatat, de Rosh Chodesh, que es Kodshei Kodeshim, Kodeshim Kalim Minalan, pero Kodeshim Kalim, de donde sabemos que si se salió de su lugar también hay que quemarlo. Ve tú, y otra pregunta, Hadetani, lo que está escrito en la Braita, Landama, que si no se tiró la sangre de su tiempo, si no se esperó ya hasta que llegó ya la Shkia, ya llegó el día siguiente y todavía no se tiró la sangre, que es también un psul en la sangre, o Nishpach Dama, se cayó, se perdió la sangre y ya no se puede tirar, Yatza Dama Hutzeklaim, o que salió la sangre fuera de su lugar, de Kaimalan Besrifa Minan, en todos esos casos, que también la halajá es que hay que quemarlos. ¿De dónde lo aprendemos? Eso todavía no nos aprendimos. Aprendimos con respecto a impureza, eso es también en Kodeshim Kalim, con más razón en Kodeshim Kodeshim. Aprendimos si se salió, pero eso solo en Kodeshim Kodeshim, de donde sabemos que si se esperó hasta la noche, o si se cayó, o se perdió, que también hay que quemarlo. Dice la Gemara, Nafkalan mi de Rabbi Shimon. Eso lo aprendemos de lo que dijo Rabbi Shimon, de Tania, que dice Rabbi Shimon Omer, Bakodesh Baesh Tisaref, de lo que se dice Bakodesh hay que quemarlo, Limed al Hatat Shesreifata Bakodesh. Entonces aprendimos con respecto al Korban Hatat que hay que quemarlo Bakodesh. Eso le dijimos cuando entró la sangre donde no debería estar. Enli elazobilvat. Así que Rabbi Shimon dice, no aprendimos solamente con respecto a la Hatat, que la sangre entró adentro, que hay que quemarla. Shar psulei kodeshei kodeshim vimuriei kodeshim kalim minain. El resto de los psulim que les ocurren a korbanot, que son kodeshei kodeshim, o a la parte de los imurim, la parte que se sacrifica sobre el mizbeach de kodeshim kalim, que son las cosas que tienen el mismo lugar como el Hatat, quiere decir que el lugar de él, también de Kodeshim Kodeshim o de los Imurim de Kodeshim Kalim, todo es en la Azara, no se puede sacar de la Azara. Minain, ¿de dónde sabemos? Talmud Lomar, Bakodesh Baesh Tisaref. Que de aquí aprendemos que todo eso hay que quemarlo. Dice la Gemara, Ashkahan Kodeshei Kodeshim. Kodeshim Kalim Ilaran. Todavía después de Rabbi Shimon, es verdad, aprendimos con respecto a todas las especies de psul, pero todavía hemos aprendido solamente con respecto a Kodeshim Kodeshim o los imurim de Kodeshim Kalim, que el lugar de ellos que no pueden salir de él es en la Azara. Pero el resto de los Kodeshim Kalim, que pueden estar en todo Jerusalén, la parte del Corban que se come, que se puede sacar a todo Jerusalén, de donde aprendemos que en el resto de los psulim fuera de Tumá hay que quemarlo. Y de Tumá, dice Rashi, no podemos aprender el resto de los psulim, porque el psul de impureza es algo que existe también en Trumá y en otras cosas. Entonces eso puede ser algo especial. Y no podemos aprender de eso al resto de los psulim, que son algo particular que existe solamente en Korbanot. Ella dice la Gemara, Kol psulo bakodesh besreifa, lo shna kodeshim kalim, velo shna kodeshei kodeshim, gmara gmirila. Dice la Gemara, siempre todos los psulim que sabemos que hay que quemarlo, eso es no de una enseñanza, sino de alajá le Moshe Misinai, y de ahí lo aprendemos. Ahora, vejatat de Aarón. Entonces, el pasuk que mencionamos al principio con respecto al Korban Hatat de Aarón, de Rosh Chodesh, que no se comió,
que aprendemos de él, que si se hubiera metido, se hubiera sacado, tendría que quemarse. Dice la Gemara, Mishum Maaseh She'aya Kachaya. No es que haya una enseñanza, no, porque la enseñanza igual aprendemos de la Halá Moshe Sinai. Ese pasuk está escrito porque así ocurrió, eso nos cuenta que de verdad ocurrió, pero no que aprendemos de él, porque la enseñanza siempre es que todos los psulim, en todos los korbanot, también Kodeshim y también Kodeshim Kalim, hay que quemarlos cuando ocurrió ese psul, es de Alajá le Moshe Sinai. Y hasta aquí Pei Bet Amud Aleph.